Entonces, acá hay una nota adhesiva que es de color amarillo. Hacemos clic y podemos elegir el color que deseemos y acá se va a habilitar para poder escribir. Está muy lento, creo. No se me está permitiendo. Aquí alguien ya ha activado su nota adhesiva. Lo pueden ampliar nomás. Ahí vemos a Domi, a Víctor, Brian. Podemos hacerlo con texto también. Si lo podemos ampliar. Se está haciendo muy pequeño. Esto vamos a disminuir. Vamos a dejar a un ladito para darle espacio. Esta ya podemos ver de Domi. Están más abajo los de los compañeros. Si lo podemos subir un poco más. Brian está por acá. Si lo pueden ampliar un poco sus stickers, por favor, o sus notas adhesivas. Muy bien, gracias, Brian. Mariluz también está dentro. Domi nos lo escribió en Aymara. Brian lo está haciendo en quechua. A ver, vamos a volver a las frases en castellano. Ya se nos ha entrepapelado. Ya tenemos visibles las notas de Domi y de Brian. Si lo podemos ampliar, los otros también, por favor.
acá está. Sí, se le jala de acá, de la esquinita, y se va ampliando. Esta había sido mi nota. De razón no la encontraba. Dice, Sí, buenas noches. buenas ¿Puede noches. volver a enviar el... Sí, sí, por supuesto. Están entrando también. Les permitiremos entrar para que ellos también tengan acceso. Y hay como un cucho, mana. Ahí está el enlace. Mis notas en muy pequeñas. Solo 2 por el momento. Lo que tienen que hacer es traducir estas frases, ¿no? 2 frases y una oración. Dice, un niño, 3 niños, una niña vino a la escuela. Un niño, 3 niños, una niña vino a la escuela en su lengua originaria. ¿Cómo lo decimos? Brisa está por acá. Amplíen, por favor, sus notas adhesivas. Mariluz está por acá. Esta creo que es mía. Que no la edité. Para ampliar solamente se marca la nota y se va jalando de la esquina de esta manera, ¿no? Y ahí escribimos. Bien, aquí puso Imainaya. Sigamos ampliando. Muy bien, Mariluz, nos vas a indicar con seña. A Corina. Corina, este cuadro, dice Uhuahua.
Estaré anotando sus nombres porque a veces hay fallas de conexión, algo más tarde ya no los ubico. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. ¿Nos podía volver a mostrar la imagen que estaba mostrando? Oh, ya. Se nos ha entrepapelado como el papel, ¿no? Creo que estaba por acá. Aquí está. Como la pantalla se mueve, ¿no? La pizarra podemos moverla a todo lado, pues se van escondiendo algunos textos. Es un niño, tres niños, una niña vino a la escuela. Eso de expresarlo en nuestra lengua. A ver, lo vamos a traer más acá. Listo. Ya lo tenemos de Tommy, Corina, está en proceso. Mi texto está de más. Bueno, mi sticker. Después de Brian. Tres, cuatro con Mariluz. Lisette está en proceso. No sé si lo voy a leer bien. A ver, dice de Domi. Mawawa kimsawawanaka mahiskaymillawa yatigaña utaru hutataina. Mientras que Brian dice uhuawa kimsawawas uhuawa hamurga yachaiwasiman. Muy bien. Sumaj. Domipis, Brianpis, Chantacorinapis. Interesante, Mariluz, estás mostrando directamente la imagen, ¿no? Corina también dice uhuawa, kimsawawas, uhuawa hamun, yachaiwasiman. A ver, vayan viendo entre las dos personas que han escrito en quechua, ¿cuál es la diferencia entre lo que puso Brian como también Corina? Estamos hablando o escribiendo en este caso en la misma lengua, pero hay diferencias, ¿no? Ahora los vamos a poner juntos. Víctor está en proceso. Mariluz, ¿qué pasó con el texto? Espero que no te lo haya tocado yo. Acá también Ramiro ya había escrito.
Mawawa kimsawawa maimilla wawaksa hach'ayatichaña utaru utaina. Al igual que en quechua también hay algunas diferencias, ¿no? En aymara entre los mismos hablantes. Justamente eso vamos a tratar hoy día. Ah, se había ido abajo el texto de Mariluz. Acá tenemos otro en quechua, Roxana, Pachi Pachi Roxana. Dice Uhuawa Kimsawawas, Imillita Hamurga Yachayhuasiman. Vean, vean. Sumaq yachachaq masikunay. Acá tenemos de Víctor en guaraní. No sé si también escribió alguien en guaraní para comparar. Vamos a hacer una comparación. Por favor, los que hayan escrito en una lengua, vean del compañero cómo lo ha hecho y van a comparar. Vamos a conversar un poco al respecto. ¿No? Aquí tenemos lado a lado de quechua, a ver si lo podemos traer otro de quechua y también de aymara. Este es de aymara. No se está queriendo dejar trasladar. Muy bien. Veré la puerta si hay alguien que está ahí esperando. No tenemos a nadie, así es que continuamos con la pizarra. Están cerca los de quechua, aunque había uno más. Sí, ahí está, ya lo han juntado. De aymara también están cerca. Tenemos a participación de Domi como también de Ramiro. ¿Y dónde está Lisette? Estaba por ahí escribiendo algo. Mariluz continúa en proceso. A ver, mientras participan los demás compañeros, quisiera escucharlos a Corina, a Brian, como también a Roxana. ¿Qué diferencias se encuentran entre sus compañeros? El original en castellano era un niño, tres niños, una niña vino a la escuela. Parece muy, muy simple, ¿no? Muy fácil, muy quizás hasta básico, ¿no? Traducirlo esto, pero hay detalles que hay que tener en cuenta, aunque las lenguas originarias no tengan una escritura desde siempre, sí hay reglas, ¿no? Hay reglas de escritura, hay reglas de ortografía, de sintaxis.
Entonces, hay que ver eso. Corina creo que está haciendo arreglos. Licen, buenas noches. Adelante, por favor. Muy buenas noches. Soy Brian Porco. Sí, creo que me confundí en la tercera, donde teníamos que hacer una niña, ¿no? Entonces, yo solamente le pone guagua. Ahí sí me confundí. Listen. Muy bien. Con la pregunta de buscar las diferencias, no quiero acusarlos ni decirles que está mal, ¿ya? En el lenguaje oral tenemos tenemos variantes de todo tipo, ¿no? Ya lo hemos visto, de pronunciación, de acentuación, de ritmo, incluso de léxico, ¿verdad? En la escritura, pues tratamos de expresarlo también de esa manera, como hablamos, pero hay ciertas normas, ¿no? Donde hay que regirnos. Entonces, veamos la diferencia. Al principio todos pusieron guagua, ¿no? Guagua. Y de manera general decimos guagua al niño, a la niña, incluso al bebé o también al hijo, hija. Yo puedo decir iskay waway yuskani o iskay waway tiapun. Tengo dos hijos, ¿no? Según el contexto le damos el significado. Si ya queremos hacer la diferencia de género, hay formas de hacerlo, que enseguida vamos a ver. En la cantidad, Kimsa Hariwawas, ya lo puso Corina. En general, la mayoría creo que puso Kimsa Wawas. Kimsa, que es 3, ¿no? Y Wawas, adoptando la S del castellano, ¿no? Y luego la oración final, Huawa Hamorga Yachaiwasiman. Por el contexto tranquilamente nos damos cuenta, ¿no? Estamos hablando de una niña de la escuela, refiriéndonos, ¿no? A la niña. Pero si queremos especificar, hay una forma de hacer esa diferencia que es totalmente diferente al castellano. Y en relación a los verbos, todos han puesto en el mismo espacio el verbo, es decir, en la misma posición. Han puesto la niña o la millita, seguido del verbo y seguido del complemento del lugar, en este caso, ¿no? O de destino. Es la estructura del castellano también, ¿no? El castellano influye bastante en nuestra forma de pensar, ¿no? Para hablar un idioma, hasta el pensamiento es diferente, cambia, ¿no? Entonces, todas están bien, todas se entienden perfectamente, pero hay detalles sutiles en gramática y sintaxis. Veamos el caso de Aymara, por favor. Tenemos dos participaciones. A ver si podemos subir un poquito más de Ramiro. Ahí están, lado a lado. Por favor, podrían comentar, compañeros. Yo veo casi igual, ¿no? Solamente ha usado la diéresis domi en la A de ma. Y Ramiro no puso naka a la guagua, que sería la marca del plural, ¿no? De la aymara. Ambos compañeros han usado imilla, pero Domi puso un sufijo después de imilla, mientras que en lugar del sufijo Ramiro usó wawaxa, ¿no? Seguramente para aclarar, ¿no? Que se trata de niña. Y en el resto también hay diferencias. A ver, ¿podrían compartir las diferencias, estimados colegas? Licenciada, buenas noches. Buenas Bueno, noches, en mi Domi. caso, ¿no? Bueno, sí, yo había escrito, bueno, había indicado también que he tomado cursos de Aymara y le comento que sí escribo, pero no hablo, pero sí trato Interesante, ¿no? de mantener la gramática, ¿no? Aymara, ¿no? Bueno, he usado el término ma y la diéresis en la A porque estamos haciendo una elisión vocálica que es
de maya, que es uno. En todo caso, estamos diciendo un niño, ¿no? Entonces, en el Aymara se utiliza ma, guagua, ¿no? Entonces, un niño. Para el pluralizador naka, en kimsa, guagua, naka, como ya lo expliqué a usted, es en lugar de la S, ¿no? Que en castellano lo usamos. Y bueno, yo lo he escrito de una niña va, pero traduciéndolo bueno, en sí yo lo había escrito ma, hiska y millawa. Bueno, lo correcto creo que era el sufijo ja, la XA para el sujeto, que es la niña. Y hiska quiere decir pequeña, ¿no? Pequeña, haciendo referencia a la niña, ¿no? Ah, ya. Entonces lo había acompañado con eso, ma, hiska y millawa. Y Atecañ, bueno, tendría que haber leído la A, pero le he escribido completo, porque la escritura se escribe completo, pero se lee Yatecañ, Utaru, Utataina. Entonces bueno, traduciéndolo tal cual, sería una pequeña niña había venido a la escuela. Bueno, algo así se te traduciría. O, bueno, yo no lo he escrito, tal vez hubiera escrito en Mahisca y Millawa, Yatecañ, Utaru, Hutti, tal vez no, pero yo lo había escrito Jutataina, o sea, había venido. Bueno, es la explicación que le puedo dar, licenciado. Muy bien, muy buena explicación, muy buen detalle, Domi. Miren que yo también estoy aprendiendo muchísimo de las lenguas que no manejo, ¿no? Con un poquito más de tiempo, pues llegaríamos a conocer más. Gracias. Ramiro, ¿quisieras decir algo? Buenas noches, licenciada. Muy buenas noches, bienvenido, compañero. Bueno, yo solo puedo decir que el Aymara generalmente es el Aina, el sufijo Aina se usa para el pasado y también tal vez yo hice de diferente manera, ¿no? En vez de usar un isca para decir pequeña, solo utilicé mil guagua, ya que guagua es niña, pero como era niña, por eso le puse mil guagua. Y sí, se me olvidó ese de poner la diéresis en la ma. Después no, es una más licenciada. Entonces, es común en lugar de usar maya, usar ma directamente en Aymara para decir uno. Sí, es como en español, algunas veces es como una abreviación. Ah, ya, ya. Interesante. Sí, en vez de decir Maya y Milla, es Ma y Milla, se dice. Muchas gracias, colegas. Muy bien. ¿Alguien más por ahí? ¿Alguna tarjetita que... Ah, no, vamos a verla entonces. Creo que no tenemos más tarjetas, ¿no? Subimos acá a Misael. También lo había hecho en quechua, Uhuawa, Kimsawawa, Ujimilla, Jamorga y Achaihuasima. Muy bien, similar a nuestros colegas que escribieron ya en quechua, ¿no? Solamente que está escribiéndolo de manera diferente. Podemos escuchar a Víctor. No hay alguien más que ha escrito en guaraní. No está por ahí la colega Nimian, justo, o Alex, si no me equivoco, que también tiene buen manejo del guaraní. Licen, Buenas noches, bienvenido. Yasaropai, Licen, Yasoropay, Putuma, Yasoropay es Oporomaya, gracias, ¿no? Puntuma, Are, puntuma. sí, Areche, Putuma, sí, Areche y Noreta. Bueno, no hay, creo, mis colegas, ¿no? Y después sería lindo que podamos un poco hacer el análisis de la actividad, ¿no? Eh, Ahí dice mete y Michia,
un niño, ¿no? Después la otra es Boap Michiareta, 3 niños. Y la última es Mete Michi Acuña ou Yemoerendape, ¿no? Una niña vino, ¿cómo era? A la escuela, ¿no? Ahí, por ejemplo, para el tema del género femenino, se utiliza el cuña para poder diferenciar, ¿no? Y si es niño, por ejemplo, varón, Michia Cuimbae sería, ¿no? El Cuimbae se utiliza para el género masculino, ¿no? Entonces ahí he tratado de hacer la diferencia, ¿no? En la última oración donde dice una niña, ¿no? Mete y Michi Acuña, ¿no? Para que podamos diferenciar. No hay nadie de mis colegas, creo que hablante guaraní, para que podamos hacer igual este análisis de las 3 oraciones. Eso dicen Yasorupay. Yasoropay, a ti, Víctor. Creo que Alex acaba de ingresar. No sé si tendrá acceso a la pizarra, pero se está compartiendo, ¿no? Entonces, vamos a pedir, por favor, que nos explique un poco esa diferencia de niño, niña y en cantidad la compañera Mariluz. Vamos a volver para ello al Meet. Si te podemos ver, Mariluz. Bien. Buenas noches. Buenas docente. noches, Mariluz, bienvenida. Bueno, las 3 oraciones que usted ha propuesto, yo estaba viendo, y claro, hacer la transformación del castellano, que es de la lengua de los oyentes. Yo estaba buscando fotos o imágenes para entender y poder colarlas, ¿no? Porque para los niños sordos siempre es importante el tema de las imágenes. Tienes razón. Y, digamos, acompañar a las palabras, ¿no? Entonces, la primera sería así, niño. Entonces, bueno, la primera oración, que es niño, ¿sí? Un niño. Está el uno en la mano y está señalando al niño. La segunda oración dice 3 niños, ¿sí? Y marco 3 veces. Y la tercera oración dice, este es femenino, niña, vino a la escuela. O niña, venir, escuela. Eso. ¿Se puede hacer la diferencia con señas acerca de los tiempos verbales? Es decir, es lo mismo decir la niña viene a la escuela o la niña vino a la escuela. La expresión. En el caso de los verbos, básicamente es el contexto lo que te hace entender si era antes o después, o la expresión, ¿no? Es la cara, ¿no? Lo voy a volver a explicar, perdón. En el caso de los verbos, bueno, el verbo sigue siendo el mismo, pero yo marco el tiempo antes de la oración. Antes y después digo el verbo, entonces ya sé que pasó antes. Si es más adelante, yo marco el tiempo antes y después señalo el verbo. Eso ya, digamos, como que conjuga el verbo. Ah, perfecto. Muy bien, muchas gracias, Mariluz. No, de nada. Muy bien, entonces, justamente esta última unidad
se trata de trabajar el género, el número y los tiempos verbales. Todo relacionado con la estructura de las oraciones en nuestras lenguas originarias y obviamente en el lenguaje de señas. ¿Ya? Entonces vamos a continuar compartiendo la pantalla. Es importante siempre su participación, estimados colegas. Ya hemos registrado algunos que han participado en el muro, pero también cualquier momento ustedes tienen la opción de participar, ¿ya? Cualquier pregunta, comentario. Adelante, Mariluz. Sí, bien. Perdón, quería hacer una explicación de nuevo. Solamente quería decir una cosa. LSB, ¿sí? He visto que usted está utilizando la palabra lenguaje. He visto que el enfoque que acaba de hacer esa especificación. Lengua, ¿no? Y Sí. no se dice lengua. Lengua de lengua, señas, sí. Es lo correcto, es lengua de señas. Boliviana quería corregirle eso, por favor, porque no es un lenguaje, es una lengua. Por favor, para que utilice correctamente la nomenclatura. Gracias. Está bien, sí. Claro que la lengua es parte del lenguaje también, ¿no? Porque el lenguaje es más amplio, es más global, tienen razón. Muchas gracias. Gracias por la aclaración, Mariluz. Entonces, continuamos. Sí, entonces hoy vamos a tratar sobre la gramática y la sintaxis propia de todas las lenguas presentes en la sesión. Aunque en este caso, con los ejemplos y los datos, pues vamos a trabajar más con la lengua quechua. Y voy a pedirles que compartan sus ejemplos en el caso de las otras lenguas. ¿Ya? Entonces vamos con el primer punto, que la pregunta es, ¿la gramática es igual en todas las lenguas? Ya habremos visto con los ejemplos que hemos compartido en el muro. No, ¿verdad? Cada lengua tiene su propia estructura, tiene sus propias reglas y una propia forma de expresar las ideas. Ya hemos visto una diferencia con el castellano en el caso de la posición de los verbos. Vamos a ver enseguida. Entonces, es importante cuando enseñemos una lengua no hacer la traducción literal. A veces, cuando vamos al traductor, no solamente con las lenguas, sino con lenguas extranjeras también, no solamente con las lenguas originarias, pues ponemos la idea y nos lo traduce en muchos casos de manera literal. Por lo tanto, pierde el sentido, ¿no? Pierde la idea original. Y ahí entra en juego también lo que es la cultura, el contexto, no solamente la forma, ¿no? Sin embargo, la forma también es importante. Entonces, acá tenemos un ejemplo del quechua. Puse quechua boliviano porque hay quechua peruano y entre el mismo territorio de Perú hay variantes, no solamente en la oralidad, sino también en la escritura. También está el quechua ecuatoriano, aunque lo llaman más quichua en Ecuador. Hablando del quechua boliviano, hay sufijos específicos que marcan la intención comunicativa. Tenemos mi, si, cha. Tenemos muchos sufijos. No los hemos visto todos uno por uno porque requieren tiempo, ¿no? Solamente algunos como ejemplos. En el caso de mi, se usa cuando
uno afirma o uno está seguro de alguna situación. Y acá tenemos el ejemplo de parashanmi. Parashanmi. Nogami. Nogami hamuni. Paimi. No es a mí, es como decir estoy seguro, es así y es la realidad. Es una afirmación. Podemos expresar solamente parasham. Pero si digo parashanmi, estoy afirmando mi convicción, mi seguridad, para que la otra persona me crea, ¿no? Después tenemos sí, aunque este sí ha ido desapareciendo, se ha ido dejando de usar, ¿no? Ya no es muy común, pero sí existe todavía. Parashansi. Parashansi, sí, perdón, es cuando alguien me dijo o alguien usó mi antes y me dijo que sí está lloviendo. Es como decir, me dicen que está lloviendo o parece que está lloviendo. Ya no estamos muy seguros. Se usa en ese contexto, pero repito, casi ya no está presente en la práctica. Sí, el mi todavía se usa bastante. Cha es más común y cha este sufijo es uno de los pocos que lleva acento en quechua, porque no hay acentos en quechua. Sí existe la acentuación, ¿no? Cuando elevamos el tono de voz, pero no la tilde o el acento ortográfico que lo llamamos en castellano. Entonces, este sufijo cha significa que estamos suponiendo algo, que no estamos seguros. Entonces, en este caso diríamos para shancha. Supongo que está lloviendo, ¿no? Si hablamos de otro lugar donde no estamos presentes, ¿no? Entonces, estos sufijos son muy propios del quechua y expresan la intención comunicativa. Traducirlos no nos ayudaría mucho. Depende de qué queremos expresar, ¿no? Y seguramente hay características similares en las otras lenguas, ¿no? Depende de qué queremos expresar. A veces solamente lo definimos con la acentuación, el ritmo. No siempre tenemos ese cambio de manera escrita. Si alguien nos podría dar algunos ejemplos de su lengua, por favor. Listen. Adelante. En el caso del guaraní, por ejemplo, se utiliza prefijos en los verbos. Por ejemplo, si digo, yo estudio, che, que es mi, pero yo también, tiene dos significados, el che, que es mi, o también yo. Yo estudio, por ejemplo, ¿no? Che, Ya. a Jemboy, se utiliza el prefijo a y después tiene el verbo Jemboy, que es estudiar, por ejemplo, ¿no? Eso en tiempo presente. Y después en tiempo futuro, por ejemplo, ¿no? Che, a Jemboeta, ¿no? Ahí se utiliza prefijo y sufijo, ¿no? Prefijo a Jemboy, que es el verbo, y el ta, que sería el prefijo, ¿no? Eso en tiempo futuro. Y en tiempo pasado se dice che ayemboima, que es un tiempo pasado cercano, por ejemplo, puede ser de meses, de semana, de días o de hora incluso, ¿no? Y de un pasado lejano se utiliza el se, che ayemboes. Eso puede ser de década, de siglos, ¿no? Entonces
hay esa diferencia en el guaraní, dicen. Cito sería el tema en la gramática guaraní, ¿no? que se utiliza, ¿no? En primera persona a, ¿no? Pero en segunda persona igual cambia, dicen, hay un prefijo igual que es el re, por ejemplo, tú estudias, ¿no? De, re, yen, boy, ¿no? En presente, ¿no? Y en tercera persona es jae, el oye, ¿no? Jae, o yen, boy, ¿no? Entonces está bien marcadito los prefijos serían, ¿no? El a en primera persona, el re en segunda persona y el o en tercera persona. Esto es en los verbos regulares, pero, ¿no? Ya, y después hay también los verbos irregulares que cambian, por ejemplo, también los prefijos, ¿no? Eso lo dicen en el tema de guaraní. Entonces, un verbo puede llevar tanto prefijo y sufijo al mismo tiempo. Sí, dicen, en tiempo pasado y futuro se utiliza el prefijo y sufijo en los verbos. Muy bien, muchas gracias. Enseguida también vamos a compartir de manera escrita nuestros ejemplos. Por favor, guárdenlos, no los desechen. Entonces, continuamos. ¿O alguien quisiera comentar algo de las otras lenguas, por favor? El aymara es muy similar al quechua, ¿no? Funcionan en base a sufijos especialmente. Ups. Pasamos al número, ¿no? Como pusieron en sus ejemplos, ¿no? Usaron naka en aymara y se usó ese, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo hemos adoptado por el uso, esa letra, ¿no? del castellano, porque quizás por economizar las palabras. Prácticamente la partícula cuna ya está desapareciendo, pero sí existe. Entonces, acá tenemos el ejemplo de huasi o huasicuna. Lo mismo en este otro lado, uhuasi, huasicuna. Pero, ¿qué sucede si usamos un numeral? Si quiero especificar cuántos objetos, personas o animales existen realmente, usamos el número. En ese caso ya no es necesario el pluralizador en el caso del quechua. Ya, entonces, si quiero decir 3 casas, literalmente, acá no estamos diciendo la cantidad, solamente en la imagen que ven dicen las casas. Huasicuna es las casas. Otro aspecto importante de esta lengua, que no tenemos el artículo. Tan solamente por enunciar el nombre ya se sobreentiende. La casa, el árbol, la flor, los niños, ¿no? No existe una palabra para usarlo como artículo, al igual que en castellano. Entonces se sobreentiende. Y si usamos números, les decía, tenemos que usar el numeral y el objeto, nada más. Iskay wawa. Tawa algo. Kimsa wasi sería en este caso. Kimsa wasi. Tenemos, ¿no? Iskay, kimsa. Si solamente queremos hablar en plural, utilizamos kuna. En realidad, si hablamos desde lo
social, cultural o ancestral, como queramos decir. Este cuna en quechua engloba un conjunto de algo, no es tanto un equivalente de la S del castellano, sino es como decir conjunto de estos objetos, conjunto de estos elementos, ¿ya? Pero lo traducimos como, o lo usamos como un pluralizador, ¿no? A veces los quechohablantes cometemos el error de usar esta partícula cuna y por detrás ponemos la S del castellano. Entonces es común escuchar huasicunas, huahuacunas, uyhuacunas, ¿no? Entonces solamente con cuna ya es suficiente. Y si queremos usar números o numerales específicos, el número y el objeto. No necesitamos añadir la partícula cuna. ¿Cuál es la situación del aymara en relación a la pluralización, colegas? Está por ahí. Dice el Adelante. sufijo nacra. Sí, es un equivalente del El cuna, ¿no? pluralizador. Exacto. Y si usamos numerales, colocamos nomás cuna, si quiero especificar la cantidad de algo. Bueno, creo que en este caso igual se acompaña con la numeración, que en todo caso sería, como el ejemplo, ¿no? Guagua, quinza, guaguanac. Entonces, estamos especificando un número, que es cantidad, y el término niños también, ¿no? Que es el término naca en el mar en todo caso. Ay. Entonces es similar al castellano. Tiene que haber concordancia de género y número, ¿no? Bien, vamos a pasar a... ya nos dijo, ¿no? Cómo se usa el plural en niños, la compañera Mariluz también. Enseguida vamos a hacer ejemplos, ¿ya? También escritos. Pasamos al género, hablando todavía del quechua. No existe las terminaciones, al igual que el castellano, de las últimas letras para convertir del masculino al femenino. En quechua, si hablamos de las personas sí o sí, tenemos que utilizar otros nombres u otros sustantivos para hacer esa diferencia de masculino y femenino. Acá tenemos el ejemplo de guagua. Si queremos hablar de un niño, añadimos kari, que su significado es hombre, por delante de guagua. Kari guagua, warmi guagua, warmi guagua. Entonces, estudiante, por ejemplo, kari yachako, warmi yachako. Incluso de persona, kari runa, warmi runa. Depende mucho del contexto, no siempre hacemos esa diferencia de género porque ya se sobreentiende, ¿no? Depende de qué estamos hablando. Entonces, si decimos yachaco chayamo, sabemos que se trata del niño o de la niña, ¿no? Cuando queremos especificar o aclarar o enfatizar solamente en esa situación, es necesario usar kari o warmi, pero no hay otra opción para hacer esa diferencia de género entre las personas. Entre los animales existen orgo china.
orgo algo, china algo. Orgo macho, china hembra. Ya, orgo cuchi, china cuchi. Orgo misi, china misi. Pero algunos animales ya de por sí tienen un nombre, ya sea masculino o femenino. Como hualpa, que sería gallina, hualpa, y anca, gallo. No podemos decir huarmihualpa o chinahualpa, orgohualpa, no existe eso. Ya tienen su nombre específico determinado. Cututu, conejo. Gowi, coneja. Que comúnmente es más usado el gowi, ¿no? Y así se va haciendo las diferencias. Para los objetos no existe el género en quechua. Al decir huasi, ya decimos que se trata de la casa, pero no hay ninguna marca, ni un sufijo, ni otra palabra que le acompañe para hacer esa diferencia. Como en castellano decimos la puerta, la ventana, el pizarrón, el bolígrafo. Eso no existe en esta lengua. Y justamente por eso no usamos los artículos o no existen los artículos definidos, indefinidos. Entre los indefinidos hay un equivalente que es el uj, pero siempre para todos. Usacha, usachakuna. Significa unos. ¿Ya? Pero el definido no existe. No existe el, la, los. Se sobreentiende por el enunciado solamente del nombre o del sustantivo. Entonces, adelante, por favor, con sus ejemplos en relación al género, con relación a la lengua, a su lengua. Mientras abrimos la puerta, vamos a escucharlos, por favor, como también a la lengua aymara, guaraní y a la lengua de señas también. Vamos a abrir la puerta, están tocando, creo. Por favor, algunos ejemplos de género. Sí, alguien toca la puerta. Ejemplos de género en personas, en animales y en objetos. Maita parlarikuichik. Jaime escribió China algo, ¿sí? Ariari. A ver, por favor, quisiera escucharlos o verlos. Licenciado, buenas noches. Muy buenas noches, Alex. No soy el más indicado de hablar de la parte de guaraní, pero sí algunas palabras sé que se distingue el hombre y la mujer. Por ejemplo, para el hombre, huimbae. Nos referimos a hombre, huimbae. Y la mujer es cuña. Huimbae y cuña. Ahora, si son niño o niña, se agrega la palabra michia, significa, si es niño, quiero decir niño varón, sería michia huimbae. Si es una niña,
bueno, obviamente moderno, Micha Cuña, cuando hablamos de personas pequeñas, ¿no? Hablo de su edad. Así que el hombre sería Cuimbae, hombre, Cuña, mujer, y cuando hablamos de niños, Micha Cuimbae es niño y Micha Cuña sería niña. Ahora, como usted hablaba de los animales, en los animales se aplica. Por ejemplo, si yo quiero decir el pato, si quiero decir que es macho, digo Posi Cuimbae. Cuimbae indica, en este caso, el sexo, ¿no? del pato. Y si es pata, digo Posi Cuña. Lo mismo perro. Si quiero decir que es macho, digo Yaimba, que es perro, Yaimba Cuimbae y Yaimba Cuña. Lo mismo de gato, ¿no? Gato es Mita, Mita Cuimbae, Mita Cuña. Es lo que yo he aprendido y ya si hay algún error en esto, ya los colegas que hablan el idioma me pueden corregir, ¿no? Al parecer lo explicaste correctamente, colega, porque se ha visualizado aplausos por ahí. Licey. Adelante, por favor. Buenas noches. Putuma porombueva. Putuma cheirureta. Crepapén. Bueno, sí, así como lo explicó el compañero Misael, se utiliza el cuña al finalizar ¿cómo se puede decir? La frase, ¿no? No al inicio como estaba viendo en el quechua. Por ejemplo, los ejemplos que él tomó, pero en algunos casos, no utilizamos, es como que se sobreentiende, por ejemplo, Oyembueva, que es estudiante, ¿no? Es tanto para la mujer y el varón, también Porombueva, ¿no? Es medio raro, claro, si queremos identificar que es profesora, lo correcto debería ser Porombueva Cuña, ¿no? Profesora, y Porombueva Cuimbae, profesor, pero no, o sea, sale de forma natural el Porombueva, ¿ya? A diferencia de algo que es normal en la oralidad, cuando nos referimos a nuestra autoridad, decimos burubicha al varón y no necesitamos especificar el género, o sea, solo el burubicha, ¿no? Y si es mujer la autoridad, entonces ahí sí especificamos y ahí sí nombramos y decimos burubicha cuña, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría llamar eso, no? No hay una regla así que defina que cuando utilice el género sí o sí, ¿no? Con esas palabras. Eso le dicen, tal vez, no sé si me dejen entender. Claro, en los animales, ya lo explicó igual el compañero, funciona de igual manera, pero hay igual nombres de ciertos animales que no llevan el género. Sí, muchas gracias, Nimian. Estoy identificando bastantes similitudes, ¿no? Con tu lengua, a pesar de sonar tan diferente y tener su ortografía y gramática muy diferente. Esto del uso del género depende mucho del contexto, ¿no? No siempre vamos a estar diciendo si es hombre o mujer o la persona a la que nos referimos, sino por el contexto. Podemos usar solamente de manera general o cuando necesitamos sí o sí hacer la diferencia, podemos añadir kari o warni por delante, ¿no? Y en el caso de los animales también, orgo o china. La diferencia está en que ustedes lo colocan detrás, ¿no? Detrás del sustantivo. Muy bien. ¿Alguien que quisiera aportar del Aymara, por favor? Iván Felipe está participando en el chat. Quizás no tiene buena conexión para activar su micrófono.
Gracias, Iván. Dice niña y Millahuahua. Marcos Orgomisi nos dice Jaime Chinalgo, ya habíamos leído. Iván también. Yogayahuahua, si es niño. Licenciada, tal vez podría participar. Ahí está, te tenemos. Gracias, colega. Adelante, por favor. Muy bien, licenciada, buenas noches. Y también a todos los compañeros, muy buenas noches. No tengo buena señal, no he podido salir y todo lo demás, ¿no? Y bueno, en cuanto a lo que es el género en la lengua aymara, bueno, se define, ¿no? Lo que es en las personas. Y milla se refiere a lo que es a niña, ¿no? Y a lo que es al varón se le dice yokai, ¿no? Yokai. O también lo dice yaya. En algunos lugares he escuchado decir yaya, ¿no? Según la variación que existe, en algunos lugares al varón le dicen yaya. Pues yaya okutawayataina, dicen, ¿no? Ese niño había venido, ¿sí, no? Y bueno, pues a las niñas también le dicen en el sector de Camacho, había escuchado decir lulu, ¿no? Le dicen lulu, lulu, utataina, ¿no? Esa niña había venido. Entonces, de esa manera se va diferenciando. Ahora, cuando ya son adolescentes, ya sería diferente, ¿no? Guaynuchu, ajol, guaynuchu, dicen, ¿no? Ya lo que es adolescente. Y bueno, guaynuchu, tahuaco, ajulia, ¿no? Entonces, cuando son jóvenes ya, a las mujeres le dicen tahuaco. Y a los varones le dicen guaynucho, ¿no? Entonces ya en personas adultas sería warmi, en cuanto son las damas, las mujeres warmi, y a los varones chacha, ¿no? Entonces de esa manera hacer lo que es la diferenciación entre lo que es el género, ¿no? Género masculino y femenino. Ahora, en cuanto a lo que son los objetos, es similar, ¿no? Como hablaba, como usted explicaba en la lengua quechua, ¿no? Cacho, orco. Cacho es hembra, decimos, ¿no? Y macho, orco. Entonces, en los objetos lo mismo, ¿no? En la lengua aymara, todo tiene paridad indica, ¿no? Cacho, cala, orco, cala, ¿no? Piedra macho, piedra hembra, ¿no? La pac, todo tiene paridad, ¿no? Entonces, de esa manera lo van definiendo, ¿no? Cacho, orco, en cuanto a eso sería en los animales y también en los objetos, ¿no? Eso aportaría, licenciada. Muchas gracias, colega. Me hiciste recuerdo de algunas otras características del quechua. Y justamente, ¿no? Si nos referimos a la naturaleza, también compartimos lo que es la cosmovisión, ¿no? La cosmovisión andina es compartida tanto por aymaras como por quechuas. Y sí, se suele hablar de la paridad haciendo esa diferencia en las palabras, ¿no? Utilizando orgo o china en este caso, porque todo viene de a dos, ¿no? Como las plantas, hay plantas hembras, hay plantas machos, como las piedras, todo eso. Sí, se hace esa diferencia en ese sentido de objetos de la naturaleza o elementos de la naturaleza. Sin embargo, en objetos que lo usamos de manera cotidiana, como utensilios, herramientas o en nuestro contexto los objetos o los útiles escolares, pues no podemos hacer esa diferencia de género, al igual que en castellano, ¿no? Y de la misma manera, sí tenemos palabras específicas para las personas según su edad, igual que en aymara, ¿no? Wawa es general. Cuando queremos especificar utilizamos jari o arme. Pero ya a manera que va creciendo el niño también se va adoptando, ¿no? Vocablos, palabras que lo definan, así como compartimos yogaya y milla. Yogaya y milla en quechua se utiliza para referirnos a los adolescentes, cuando están en esa etapa de cambio de la niñez hacia en la etapa de la pubertad, ¿no? Y milla, yogaya. Después también cuando son un poco más pequeños se usa chirisca para las niñas y chiti para los niños, ¿no? Entre los 5 o 10 años más o menos.
Luego está Huayna, que también compartimos con Aymara, Huayna, o a veces usamos Huaynuchu también. Y Sipas, para las señoritas, las jóvenes Sipas. Y luego Khariwarmi para los adultos mayores, Paya para la mujer adulta y Awichu para el varón, aunque Awichu ya es una adopción del castellano, de abuelo, ¿no? Y también tenemos, si hablamos de la familia, Hatun Tata o Hatun Mama. Entonces, como que hay palabras específicas para referirnos a las personas según la edad, ¿no? Los animales también, no a todos se les puede hacer la diferencia utilizando las palabras de apoyo china orgo si no tienen nombres específicos. Entonces, todos esos aspectos hay que fijarnos, ¿no? Tanto para aprender como también para enseñar. Bien, continuemos entonces. Creo que se dejó de compartir. Ahora, en el tiempo verbal, hay muchos tiempos, ¿no? Incluso en el mismo tiempo hay subdivisiones. Si hablamos del presente, en quechua tenemos el presente, que es el presente cotidiano, o el presente del momento que estamos hablando. ¿Ya? Sus equivalentes serían el presente simple y el presente continuo. Acá solamente tenemos los más comunes como ejemplos, ¿no? Tenemos presente, pasado y futuro. Nos vamos a enfocar en estos tres tiempos. Si hablamos en primera persona, noca, es en quechua, yo. Aquí no está escrito, solamente tenemos el verbo, pero es noga. Rimani. Noga rimargani. Noga rimasaj. No tenemos las tres formas más, los tres tiempos más comunes. Yo hablo, yo hablé, hablaré. En el pasado, si quiero hablar de un pasado muy próximo, algún compañero ya hablaba de eso hace un instante, ¿no? En el Aymara, creo. Puedo utilizar en quechua la forma presente del verbo. Es como un equivalente del presente perfecto, o el participio en castellano. No, es el pretérito perfecto, perdón. Dicho correctamente, pretérito perfecto. Yo he hablado, he comprado, he comido, he trabajado, se usa bastante, ¿no? En Cochabamba al menos, aunque creo que en Santa Cruz no, utilizan más el pretérito. Simple, ¿no? Hablé, caminé, compré, pero en este lado es bastante usual. Entonces, el presente en quechua sirve para expresar de actividades no muy alejadas o de tiempos no terminados. Es decir, si hablamos de esta semana, este mes, este año, podemos usar la forma del presente. Ya cuando el pasado es muy pasado, como que ya no tiene relación con el presente, se usa esa partícula rja para marcar justamente esa separación. Y luego tenemos el futuro, que es totalmente diferente a las otras formas, ¿no? En su terminación. Entonces, en quechua es muy importante también el uso de los sufijos que entran al verbo según la persona.
No es necesario usar todo el tiempo los pronombres o las personas. Tranquilamente por el verbo nos guiamos y damos a entender de quién estamos hablando, ¿no? Mikuni, mikungi, mikun, mikunchik, mikuiku, mikungichik, mikungu. ¿No? Según la terminación verbal, pues ya damos a entender, automáticamente se sobreentiende de quién hace la acción. Entonces tenemos una raíz y en base a esa raíz se va añadiendo, mejor dicho, en base a la persona se va añadiendo las terminaciones. En este caso no tengo todas las terminaciones porque no se trata solamente de trabajar el quechua como tal, solamente son ejemplos, ¿no? Y ustedes pues vayan pensando equivalentes. ¿Cuáles son las diferencias de la expresión en presente, en pasado y en futuro? O también tienen varias formas de expresar el presente según la intención, también el pasado o el futuro. En el pasado también tenemos varios en quechua. Uno sería este, que es el pasado terminado o el pasado evidenciado, lo llamamos así también. Hay otro pasado que diríamos rimasgani, cuando no tenemos evidencia. Rimasgani, purisgani, parlasgani. O parlashargani, purishargani, el pasado continuo también. Ajina. Entonces, hasta aquí les voy a pedir llenar un cuadro que voy a compartir enseguida con ejemplos de su lengua. Entonces, antes de irnos al descanso, voy a mostrarles el cuadro.